Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una presentación. A mí me pidieron que hablara un poquito de la parte rural del Valle de Guadalupe. Y bueno, lo que traté de hacer es un poquito un recorrido de algunos eventos que creemos que marcaron mucho la historia de este valle, cuando menos la historia contemporánea. O sea, siempre tenemos tendencia a borrar esa parte anterior. En este caso no es que la borremos, sino nos vamos a focalizar un poco a este tiempo moderno, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. En el 2001, voy a pasar de este lado. En el 2001 hubo un movimiento bastante interesante que se llamó Por un Valle de Verdad. Este movimiento nació un poquito como una, no un poquito, sino como una reacción a una agresión directa al Valle de Guadalupe, aunque había y ha habido siempre gente muy consciente de la actividad rural del valle, de la conservación y de la manera que se busca cómo vivir en esta zona. En el 2001 hubo una agresión importante cuando se quiso poner la gasera, esta que está ahí por enfrente del Mogor. Independientemente, bueno, pues de las movilizaciones y toda esta cuestión, hicimos un grupo donde una parte importante eran viticultores, pero no únicamente viticultores, había mucha gente amiga del valle, habitantes del valle, ¿no? Y decidimos hacer un movimiento que se llamaba Por un Valle de Verdad. Este movimiento se hizo en el 2001, que es precisamente cuando empieza el tema de la gasera. La siguiente. Y lo interesante es ver que 2001, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y yo creo que lo interesante es que muchas cosas que nos preocupaban, pues nos siguen preocupando. Realmente sigue pasando el tiempo y seguimos teniendo un montón de frustraciones, de temores, ¿no? Y aquí estos eran las premisas, ¿no? Que movían al valle en ese momento, cuando menos al movimiento, ¿no? Entonces veíamos, ¿no? Queríamos poner muy claro cuáles eran los riesgos fundamentales para el Valle de Guadalupe, y los resumimos en esos tres elementos, ¿no? Que no existía un ordenamiento legal del uso del suelo, el tema ya muy trillado, sin embargo sigue siendo muy fuerte el tema del agua, ¿no? Para el valle y en el valle, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? Es decir, ¿no? El agua hoy por hoy tiene mucho más uso fuera del Valle de Guadalupe que en el mismo Valle de Guadalupe, independientemente de cómo se use el agua, ¿no? Entonces ahí hay un tema que sigue siendo interesante. Y otra, pues era la vocación del sitio, ¿no? Es decir, la vocación para nosotros es aquello donde una zona lo tiene en forma natural, ¿sí? Es decir, una cosa son las oportunidades y otra cosa son las vocaciones, ¿no? Entonces creemos que la vocación rural, la vocación agrícola, la vocación de ciertos cultivos, pues ya ha estado ahí, sí, históricamente bastante definida, ¿no? Y que de alguna manera, pues aunque está definida, no siempre se respeta, ¿no? Y entonces, pues todo esto generó, obviamente, presión sobre los recursos naturales, ¿no? Y una fragmentación y deterioro del paisaje, ¿no? Quizás de las cosas más dramáticas que vemos en el Valle de Guadalupe es, por un lado, cuando nos referimos a recursos naturales, pues el mismo paisaje es un recurso natural, pero básicamente hablar del agua, de la arena, de las zonas de conservación como el chaparral, y evidentemente como uno de los golpes más fuertes, pues esta manera de fraccionar que finalmente va dejando heridas, ¿no? Hendiduras en el Valle de Guadalupe, que a veces son muy difíciles de resanar. También en estos años había un abandono mucho más importante, es decir, de lo que se cuestionó mucho, que la entrada de industria a la zona, pues es porque el habitante común, el habitante tradicional de los valles no tenía una actividad agrícola o una actividad de trabajo a que dedicarse. Entonces, de alguna manera, lo que sí era muy palpable es que muchos de los campos fértiles que en algún momento, 70s, 80s, se dedicaban a la agricultura, es cierto también que en esos momentos pues estaban completamente abandonados o subutilizados, ¿no? Y obviamente en el momento que le damos valor inmobiliario a un terreno agrícola, pues las presiones cambian totalmente, ¿no? Es decir, tenemos terrenos abandonados y es muy fácil pues, comprar un pedazo y luego lo parto entre cuatro y ese lo parto entre cuatro y así sucesivamente. Y entonces cuando empezamos a hablar de que la tierra vale en metros y en vez de en hectáreas, pues ya estamos en un movimiento completamente diferente. Y bueno, pues todo lo que sigue, ¿no? Y finalmente, como les digo, esta era la revisión tal cual, independientemente del tema del permiso de la gasera, era como todos nuestros temores y todas las cosas que veíamos, ¿no? Que sigue siendo una cosa increíble, ¿no? Este tema de pelear la arena y el agua, pues tiene ya no sé cuántos años, tiene todos los años y sigue estando ahí, y le hemos dicho
varios presidentes que yo de viva voz y en directo, y parece ser pues, que hay un pez grande ahí que no deja que suceda otra cosa, ¿no? Y también veíamos que finalmente, como estaba concebido pensando en las vocaciones, pues la actividad primordial era la parte agropecuaria, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que vemos mucho es que, si bien es cierto que tenemos grandes necesidades urbanas y de población, lo que no es necesariamente adecuado es cómo se hace, es decir, no es nada más habitando los sitios que se le saca más valor a los sitios, ¿no? Y ahí está, bueno, eso era así como el resumen para la autoridad, ¿no? O sea, tomar el uso del suelo y la problemática del agua a la ligera, pues ha deteriorado la riqueza del valle, y creemos que es un evento no nada más de los que habitamos o los que tenemos terrenos, sino realmente es un evento patrimonial para, obviamente, ensenadenses, bajacalifornianos y mexicanos, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Obviamente, pues esto tiene una visión, simplemente porque nos dedicamos a eso, pues, desde el vino, ¿no? Entendemos que hay muchas otras visiones, pero pues quisimos también plasmar, de los que nos dedicamos a la agricultura, al vino, pues cómo vemos este evento. Entonces, de alguna manera, lo que sí es cierto es que la vocación vitivinícola del Valle de Guadalupe es una vocación probada, es decir, históricamente se ha visto que estas tierras tienen una bondad para producir de vinos, independientemente de las personas que estemos haciendo el vino, ¿no? El valle per se, lo cual se vuelve patrimonial, lo tiene de alguna manera, ¿no? La parte interesante, pues, es que la viticultura ha mostrado que es una de las actividades con mayor integración. Cuando nos referimos al origen, ¿no? Pues podemos ver sus elementos en la actividad primaria, como sería la agricultura, en la transformación, y ahora en cuestión de servicios, ¿no? Como una de las grandes vetas que ha sucedido a través de la vitivinicultura, ¿no? Y esto, de alguna manera, si tiene un sentido de origen, si está bien explotado, pues puede tener un sentido de sustentabilidad. Lo que sí es cierto también es que ahora lo vemos y se veía en el entonces que hay cierto ventaja, si se ha revertido un poco esta parte del abandono a través de la vitivinicultura, ¿no? El Valle de Guadalupe tuvo momentos muy, muy tristes en los 80s, ¿no? Que afortunadamente pues están cambiando, y depende de nosotros pues que esos tomen una fertilidad y un lugar apropiado pues para que este movimiento dure, ¿no? Y bueno, aquí el tema, ¿no? Es decir, que realmente la vitivinicultura forme parte del motor de las familias que viven en el sitio, ¿no? O sea, fue muy criticado cuando el movimiento de los vinos empieza a fines de los 80s, ¿no? Me acuerdo mucho de la gente que vivía en los poblados que decía, bueno, pues está todas sus fiestas, nada más llegan carros y se van carros, ¿no? Y dejan tierra y realmente no hay una integración. Entonces, de alguna manera, uno de los compromisos y una de las cosas que debe buscar esta actividad, una actividad de origen, pues es que se permee realmente a las familias y a las personas que viven en el sitio sobre todas las cosas. Y siendo viticultura, pues puede ser con muchas personas, ¿no? Que yo creo que eso es lo que vuelve interesante la viticultura de los 90s para acá. Es decir, que cambiamos de estructuras muy grandes a estructuras mucho más pequeñitas, donde la gente puede participar en forma parcial o total en el proceso. Y bueno, pues está este valor que no lo podemos negar. Yo tengo que reconocer que soy un poco sensible al tema del turismo, pero bueno, efectivamente es una actividad que forma parte y que puede formar parte de la actividad propia y de la vocación, inclusive, o de la oportunidad del Valle de Guadalupe a través de sus vocaciones. Lo que sí es importante, ¿no? Es que de alguna manera en este movimiento, ¿no? Que traspasa Baja California, bueno, el vino mexicano representa hoy un tema de identidad del México contemporáneo. Lo que es muy bonito es que el vino representa una época del México contemporáneo, ligada a jóvenes, de otra manera de ver la vida, y entonces eso es bastante interesante porque de alguna manera revalúa muchos de nuestras acciones, y si esas acciones están revaluadas pues con los jóvenes es mucho más interesante. El Valle de Verdad 2011, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sentimos? Bueno, adelante. De alguna manera, no ha cambiado grandes cosas, ¿no? Si ustedes lo ven, le estaba hablando del 2001, algunas de ellas siguen siendo igual de complicadas o igual de riesgos como son ahora, pero lo que creo que ha cambiado de nuestra parte es que tenemos que
que ver el mundo de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que lo importante cuando hablamos de un valle de verdad es identificar los elementos del origen, ¿no? Cuando hablamos del vino, siendo cualquier producto que tiene un origen, la ventaja que tiene es su origen, ¿no? Casi como Cantinflas, ¿no? Bueno, y en ese origen está su fuerza y su debilidad, es decir, todos los elementos que lo hacen fuerte, la tierra, el paisaje, la gente que trabaja ahí, el clima, también son su debilidad, porque cualquier elemento que se desvirtúe, que se modifique de eso, pues pone en riesgo el producto de origen. Las zonas, ¿no? Aquí es muy interesante también evaluar no nada más el tema del origen per se, sino que hablar de zonas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de zonas es entender, en el Valle de Guadalupe tenemos que entender las zonas que existen en el Valle de Guadalupe. Se habla de una cuenca que a lo mejor, dependiendo a qué altura, qué cota de altura estamos hablando de 80 o 100 mil hectáreas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que sí vemos muy importante, ya como una cosa de propuesta y como una cosa de conservación y como una cuestión de claridad, es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros chaparrales, ¿no? Y con lo que llamamos la área de conservación de la cota 600. Cota 600 quiere decir que lo que está de 600 metros sobre el nivel del mar para arriba debiera, no universal, pero debiera ser zonas de conservación. Es decir, está probado y superprobado que el Valle de Guadalupe tiene agua a medida que se mantengan sus zonas de chaparrales y que se mantenga la cota donde se aumenta la capacidad de permeabilidad del agua. A medida que destruimos la capacidad de permeabilidad del agua, pues llueva poco, porque lo que va a llover es lo que va a llover siempre. La única manera que tenemos que reaccionar para el agua es captar más. Para que se den una idea, Baja California tenía hace 15 años 6% de infiltración, hoy tiene 4% de infiltración. Si nosotros subiéramos al 10% de infiltración, tendríamos el doble de agua de lo que tenemos hoy. Hay estudios ahí bastante serios, ahí mi compadre desaparecido estaba muy clavado en el tema de que se necesitaba realmente hacer que aumentáramos la superficie de infiltración, porque de todos modos la lluvia pues es la que hay y va a tener sus picos, ¿no? Pero alguno de los temas más importantes es esto, y respetar esta cota de 600 y no empezarla a desarrollar en forma absurda, pues es muy importante. El área agrícola, bueno, yo creo que finalmente, en vez de estarnos peleando qué se puede hacer y qué no se puede hacer, bueno, pues hay una proporción agrícola que debemos defender. Si nosotros entendemos al Valle de Guadalupe como una zona rural, pues veamos cuántas son sus hectáreas rurales y mantengamos esas hectáreas agrícolas, y lo demás pues, se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Pero no estar ni cambiando el uso ni haciendo conflicto entre el uso de una cosa o de la otra, ¿no? Arroyos y zonas riparias es igual o más importante, ¿no?, que el efecto sobre los chaparrales, ¿no? Bueno, aquí específicamente, ¿no?, el que en las zonas riparias no se por explotación de encinales o por destrucción de árboles, pues baja también la captación, y obviamente pues el que ya súper trillado tema de la arena, que cada vez nos lo hacen más grande, más grande, más grande, y bueno, finalmente lo único que hace, pues que a medida que quitamos la arena, pues está más expuesta el agua, hay más evaporación, corre más rápido, y bueno, pues lo que sí se ve es que parece un freeway, ¿no? Es muy bonito eso. Poblados y zonas de servicio. Yo creo que uno de los grandes descuidos que tiene lo que estamos haciendo es que no se han revitalizado los poblados. Los poblados debieran ser el núcleo de diversión, el núcleo de vivir. Yo les digo que tenemos una especie de ranchitis, ¿no? Todo el mundo quiere su rancho y vive lejos y esto. Pero cuando realmente uno vive todo el tiempo en el Valle de Guadalupe, lo que necesita uno después de un día de trabajo, de ir a moler o qué sé yo, pues es tener convivencia, ¿no? Y yo creo que eso se debería de apostar sobre los poblados, dándole su valía, dándole su belleza y haciendo como pasa en muchas otras zonas agrícolas, ¿no? O sea, los poblados son realmente los centros donde está el bar, donde uno consume, donde uno conoce, y de alguna manera es donde se le puede dar mucho más valor y mucho más fuerza a este evento poblacional, ¿no? Ahorita todo el mundo quiere su ranchito, pero a la hora de las 7 de la tarde, pues todos andan yendo de allá para acá para encontrar un amigo, ¿no? Y yo creo que ahí hay un error en el término de cómo estamos viviendo. En los elementos, ¿no? O sea, partiéndolo no solo zonas, sino también sus elementos, ¿no? El agua, bueno, pues ya lo platicamos, pero aquí sí hay bastantes opciones, ¿no? Independientemente ya hay algunos modelos bastante interesantes de manejo de cultivos, ¿no?, que nos permiten, muy simple, ¿no?, para los que están metidos en agricultura, ¿no? Yo soy
ya casi un enemigo declarado de la Cabernet, ¿no? De la uva Cabernet, porque es muy fácil, ¿no? Para producir una uva de Cabernet necesitan el doble de agua que lo que necesitan de una Cariñán o de una Grenache, ¿no? Entonces hay algunos elementos que nos deberían de obligar a cambiar nuestra manera, hablando específicamente de viticultura y en otros cultivos. Entonces no solo la cantidad de agua, sino cómo usarse esa agua, y bueno, es un tema larguísimo, pero sí creo que es un tema de tomarlo por separado. O sea, esta nueva visión es que lo tienes que tomar cada elemento por separado y buscarle su solución, aunque al final pues todo está entretejido, ¿no? Plantas y animales, ¿no? Bueno, ¿qué plantas y qué animales queremos que vivan en el valle, ¿no? Yo creo que la propuesta única de la viticultura no es suficiente, ¿no? Se tiene que pensar en mucho más opciones, algunas probadas como son los olivares, pero hay muchas otras que seguramente no se han explotado con la suficiente fuerza y que han estado ahí un poco incipientes, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que se tienen que tomar para pensar en este tema si queremos esta famosita palabra de sustentabilidad, ¿no? Yo creo que una de las cosas más dramáticas de la sustentabilidad es que es inversamente proporcional a los cultivos intensivos, ¿no? Entonces ahí ya traemos un problemita bastante serio, ¿no? La tierra, bueno, la tierra como tal, es decir, finalmente aquí lo que tiene que suceder es que hay terrenos que sirven para una cosa, probados, y que sirven para otra. Tenemos una tendencia a usarlos indistintamente, ¿no? Y creo que ahí pues también podemos avanzar bastante. Y el hombre, pues, ese no lo saltamos porque si no aquí otros 18 minutos. Creo que una cosa que vamos a ver mucho son los cultivos mixtos, que ya empieza a ver como una actividad. Me estoy refiriendo como la actividad dominante de la viticultura, ¿no? Es decir, mezclar cosas y hacer una viticultura o una agricultura mucho más ligada como se hacía antes, ¿no? Hacia la milpa, hacia la permacultura, ¿no? Ya habíamos platicado, ¿no? La revitalización de los poblados como una de las necesidades más importantes, creo yo, para los que viven en el Valle de Guadalupe saben lo importante que es, ya no digamos que pasen por la basura, ¿no? Sino que realmente el policía no nomás se dedique a ver quién se pasó el disco, ¿no? Y definitivamente yo creo que estudiar bien la compatibilidad de las actividades, ¿no? No estamos peleados con las otras actividades, pero sí creo que hay que empezar, si tenemos un historial agrícola, ¿no? ¿Cómo hacemos que las otras actividades realmente suman y sobre todo no pongan en riesgo la actividad que hizo que la gente llegara al sitio? Y bueno, también hay algunas maneras, ¿no? Y se puede diseñar a través del agua, por ejemplo, ¿no? Si yo de un pozo, de una noria, voy a sacar, no sé, 1000 metros cúbicos al año, pues entonces mi terreno tiene que tener una proporcionalidad. Y esa proporcionalidad automáticamente me dice, bueno, si yo cultivo una cosa, se llaman usos consultivos, pues puedo usar 1 hectárea, si cultivo otra, puedo usar 2, pero obligatoriamente me pone a que tengo que tener áreas de conservación. Si mi parcela, donde la cual yo quiero vivir, y ya estamos hablando de que tienen que vivir alrededor de 4 hectáreas, bueno, 4 hectáreas le ponemos el agua encima y entonces te dice qué debes de cultivar y qué no debes de cultivar. Y no nomás cultivar porque yo tengo 4 hectáreas, ¿no? Y pues yo quiero muchas hectáreas, o viceversa, sino empezar a empatar en el término del diseño el agua como una manera de planeación. Y entendimiento y evaluación del paisaje, que es un tema sin resolver, ahorita me he hecho un capítulo rápido de esto, porque realmente el paisaje pues no es un concepto, sino es una percepción, ¿no? O sea, nos han dicho que es un concepto, pero en realidad es una percepción, ¿no? Entonces, lo único que sí podemos decir es que aun cuando ya hay un programa de ordenamiento, pues no nos da la certeza jurídica, ¿no? Y entonces, pues por ahí vemos ya otra vez a los desarrolladores furtivos, ¿no? Sin realmente seguir una metodología. Paisaje rural, ¿no? ¿La que sigue? Aquí, bueno, pues o sea, finalmente tenemos que aterrizar este valor de paisaje rural para las otras actividades, ¿no? Ahí ponemos un poco una descripción que nos parece interesante, pues para arrancar sobre el tema del paisaje, ¿no? Entonces es un espacio generado por el hombre, debe mantener su equilibrio, debe tener esa longevidad, ¿no? Y de alguna manera la interacción con las actividades humanas es muy importante. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay que entender al paisaje como un evento de percepción y no como un evento de concepto. ¿Sí? Ya sabía que me iba a pasar. Bueno,
Aquí me voy a hacer tres últimas, ¿no? Bueno, de alguna manera creo que lo que me gustaría que se llevaran es la fragilidad que tienen los medios rurales y particularmente el Valle de Guadalupe. Y entonces, de alguna manera, bienvenidos todos, nada más que necesitamos pues, hacer una buena vertebración del territorio para que realmente los eventos sean como los esperamos. Se puede hacer esta convivencia rural con los usos turísticos, siempre y cuando pues, no haya un compromiso, se esté comprometiendo el paisaje, ¿no? Hay varios aquí, bueno, ya hablo de que pues, necesitamos otro tipo de visitantes también. Yo digo mucho que tenemos que apostarle a gente que venga a ver al valle como es, ¿no? Yo digo que nos vendieron hace mucho tiempo que una cosa es ser mariachi y otra cosa es vestirse de mariachi, ¿no? Entonces, que pasa mucho en la frontera, ¿no? A veces hay ciertas agresiones porque pues, como hay un mercado natural, nos obligan a varios tipos, ¿no? La siguiente. La siguiente. Esto me parece muy importante, ¿no? Para terminar, ¿no? Creo que tenemos la tendencia a que pensar en el paisaje es solamente una cosa de la que vemos. Y realmente el paisaje es una cuestión multidimensional donde hay oído, hay olfato, incluso el tacto. Cuando vemos eso vamos a entender mucho más las cosas que nos gustan y las cosas que nos molestan. Y ahí le dejo porque creo que me falta como otra media hora. Bueno, salud, gracias.